Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Qué tal, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Y este fin de semana un tanto especial, estamos celebrando la Semana Santa. Ya se han producido distintos actos que dan cuenta precisamente de la vida de Cristo en su última etapa, la pasión, la vida y la resurrección de Jesucristo. Y en el mundo católico existen aún celebraciones, y este domingo sin duda va a ser de regocijo porque dice el día de la resurrección de Jesucristo. Bueno, y en este feriado, este fin de semana con feriado incluido, no podemos dejar de lado los principales temas de la agenda de noticias, y en Diálogo en Panamericana vamos a establecer algunas consideraciones a ciertos temas que han estado presentes en la agenda de informaciones. En primer lugar, vamos a hacer referencia a la polémica alrededor del funcionamiento de la gestora pública y la administración de los recursos de los aportantes. Es un tema que está generando bastante preocupación e incluso aprestos de movilización de parte de sectores pasivos y también de los trabajadores activos, porque dicen habrá que pelear cuál va a ser la situación de nuestra jubilación. Ese es el primer punto de Diálogo en Panamericana. El segundo tiene que ver con una situación política, sobre todo en el movimiento al socialismo y el debate alrededor de algunas figuras del pasado, como el ex vicepresidente Álvaro García Linera, y dicen, ¿cuál es el rol que están jugando estas figuras del pasado? ¿Cuál es el rol y las corrientes que se vienen manifestando al interior del partido de gobierno? Este es el segundo punto también en Diálogo en Panamericana. Y finalmente, el curso del conflicto del Magisterio Urbano Nacional y las perspectivas de este movimiento. Bueno, y este fin de semana nuestros invitados especiales, como es ya usual en las últimas ediciones de Diálogo en Panamericana, han participado del sorteo previo para establecer el orden de participación, y ellos han sacado una especie de bolillo para enumerar su participación en el programa. Por ello le damos la bienvenida inicialmente al diputado nacional, diputado de Comunidad Ciudadana, al doctor Carlos Alarcón. También está junto a nosotros don Héctor Hinojosa, ex ministro de Trabajo. Y finalmente el analista e investigador Joshua Bellot. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de Diálogo en Panamericana de este sábado, este fin de semana. Empezamos con las primeras consultas. Sin embargo, vamos a exhortar previamente a esto a nuestros amables invitados de este fin de semana, evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes, específicamente la ley 045 de lucha contra toda forma contra el racismo y toda forma de discriminación que está vigente. Bueno, inicialmente le damos la palabra al diputado de Comunidad Ciudadana, al doctor Carlos Alarcón, para hacer referencia a este primer punto del programa. ¿Qué nos puede mencionar acerca de esa polémica sobre el tema de la gestora? Muy buenas tardes, bienvenido, doctor Carlos Alarcón. Muy buenas tardes, José Luis, agradecido por esta cordial invitación al programa de Diálogo en Panamericana. Expresar un cordial saludo a Héctor Hinojosa, exministro de Trabajo, y a Joshua Bellot, analista e investigador, que nos acompañan en el debate, y por supuesto un caluroso y afectuoso saludo
a todos los oyentes de Radio Panamericana. A partir del 15 de mayo de este año se ha señalado de parte del gobierno que se va a hacer cargo la gestora pública estatal de la administración de los fondos de pensiones que antes estaban a cargo de las dos AFPs. Esto está generando una enorme preocupación en el conjunto del pueblo boliviano porque lamentablemente el gobierno nos presentaba y nos sigue presentando como que Bolivia era uno de los países récord en desarrollo económico, inclusive comparado a otros países como pueden ser Suiza y otros que tienen un importante crecimiento económico y que no había ningún problema y que más bien lo único que teníamos que hacer era enorgullecernos de todo lo bien que estaba marchando la economía en el país y que no iba a haber ningún problema ni ninguna turbulencia desde esta perspectiva, pese a la situación internacional complicada por la guerra y por otra serie de factores, ¿no? Entonces, a partir del intento de la aprobación, del segundo intento de la aprobación de la ley del oro y todo lo que después se sucedió con relación a la restricción en el acceso a la compra y venta de dólares, las señales de incertidumbre que generó el propio gobierno nacional con relación a que por una parte se iba a bajar el encaje legal para que los bancos tengan mayor disponibilidad de divisas hacia su público y hacia la gente en general, con el tema del cambio preferencial para los exportadores, las amenazas que hacía el director de la ASFI para aquellos que estén especulando con la divisa extranjera, y la situación real donde en lugar de haber disposición ilimitada de dólares, hoy en día ya están dando fichas de espera a un mes, a 2 meses de distancia del momento en que vas a necesitar la moneda extranjera para que puedas adquirir los dólares, y esto ha generado una preocupación nacional de que no son tan buenas las señales económicas como las que está dando el gobierno. Y a esto se suma ahora el tema de la gestora, del traspaso de la administración a esta gestora pública, dependiente obviamente bajo la tuición del gobierno nacional, porque con relación a esto tenemos datos que no dejan de ser preocupantes. Bueno, por una parte, esta transición de las AFPs a la gestora ha demorado más de 7 años, desde junio de 2016, y ha tenido 5 postergaciones, ¿no? Porque el problema era que tenían softwares diferentes cada una de las AFPs, entonces era muy complicado hacer esta transición, pero lo cierto es que se demoró 7 años y se postergó 5 veces. Va a administrar aportes por 23,000 millones de dólares de los jubilados, de las pensiones. Ya se ha dado un fallo arbitral de indemnización a BBVA de 105 millones de dólares como consecuencia de este traspaso a la gestora y de este cambio de régimen. En la adquisición del primer software, con resultado cero, se pagó el 59%, 5 millones de dólares, el 2017 a una empresa CISDE que no entregó este software comprometido. Después se alquiló un segundo software a una empresa colombiana denominada Gestión por 10 millones de dólares, ¿no? Que eso tiene que ser lo que permita hacer esta transición. Y además existe un gasto de 553 millones de bolivianos desde junio del 2016, cuando la gestora aún no estaba en funcionamiento. El Estado adeuda al fondo de pensiones de las AFPs y ahora de la gestora. Se va a trasladar esta deuda de 7,000 millones de dólares, aproximadamente el 30% de la cartera de inversión en bonos y cupones del TGN y del Banco Central de Bolivia, ¿no? Ese es el estado de situación, digamos, actual. Pero lo que más preocupa a las protestas ciudadanas que se están gestando en este momento es las regulaciones que están contenidas en esta ley 065, que justamente es la ley de pensiones. Y en esta ley 065, cuando uno revisa el sistema del portafolio de inversiones,
Se señala que los recursos de los fondos administrados por la gestora, que va a empezar a funcionar a plenitud el 15 de mayo, deberán ser invertidos exclusivamente en valores o instrumentos financieros de oferta pública. También señala esta ley que la gestora pública de la Seguridad Social de largo plazo deberá priorizar los recursos de los fondos administrados en empresas productivas. Entonces, una primera gran preocupación es estas empresas productivas van a ser las empresas estatales, que muchas de ellas son deficitarias, que inclusive tienen que prestarse plata del Estado para poder seguir funcionando de manera normal o regular. Y el otro artículo, el 142, que habla de los límites de inversión, donde señala que las inversiones del Fondo de Ahorro Previsional efectuadas por la gestora estarán sujetas a límites por tipo genérico de instrumento, a límites por emisor, límites por calificación de riesgo y otros de acuerdo al reglamento. Y en el segundo párrafo dice: los valores emitidos por el Tesoro General de la Nación o el Banco Central de Bolivia no estarán sujetos a los límites establecidos en la presente ley y sus reglamentos, ¿no? Entonces, sobre la base de que el endeudamiento sobre la plata de los jubilados que podría hacer el Estado no tiene límites de acuerdo a la propia ley, a esta ley de pensiones, se ha dado un análisis interesante con relación a esto de un investigador del CEDLA, Carlos Arce, donde él señala y dice: el riesgo está en que un Estado tan débil que tiene que recurrir a ese ahorro y que tiene la posibilidad de hacerlo sin límites, o sea que como hace ahora, ¿no ve? Que se presta, como dábamos en el dato, se ha prestado ya de los fondos de los jubilados, el Estado, 7,000 millones de dólares, aproximadamente el 30% de la cartera de inversión. Y como esto no tiene límite, ese 30% puede subir mucho más. Entonces, dice este experto, el riesgo está en que un Estado tan débil que tiene que recurrir a ese ahorro y que tiene la posibilidad de hacerlo sin límites, también podría tener dificultades para devolver los recursos, ¿no? Porque obviamente esta no es la plata del gobierno, esta es la plata de los aportantes de los jubilados. Y la percepción ciudadana generalizada es que este gobierno, en lugar de estar como en Suiza, como hace su planteamiento, en realidad está raspando la olla, porque las reservas internacionales se han pulverizado, se están pulverizando. Eso ha generado este problema de la escasez de divisas en el Banco Central, ¿no? Segundo punto, el gobierno cada vez tiene una capacidad más limitada de los créditos internacionales, aunque cada semana estamos aprobando varios créditos, pero ya las calificadoras de riesgo internacional, que eso lo explicará el economista Calloso a mejor, han dado una calificación ya, digamos, negativa a Bolivia, le ha disminuido un peldaño en la calificación negativa, entonces ya no es tan fácil y tan barato el acceso al crédito internacional. El tema de las reservas se están pulverizando, el tema de los ingresos del gas, como no han habido nuevos descubrimientos de reservas de gas y de petróleo, prácticamente el nivel de importaciones de líquidos y de combustibles es mayor al nivel de venta y de exportaciones en ingresos para el país, y hasta ahora no hemos encontrado un ingreso alternativo que compense ese mayor gasto. Entonces, la gran preocupación de los ciudadanos es que este gobierno, para mantener esa aparente bonanza macroeconómica, va a buscar plata de donde sea, para tratar de llegar con ese estado de apariencia, con esa simulación, hasta en las puertas de las elecciones del 2025, para que no tenga un costo electoral que sea muy alto y que probablemente, si fuera así, el MAS ya no repetiría el gobierno. Entonces, todo hace prever que cuando este dinero ya sea administrado por esta gestora, ¿no? Que además, tanto en la parte administrativa como en la parte de fiscalización, es designada por el presidente del Estado, se va a convertir en un elemento de fácil manipulación y de influencia por parte del Ejecutivo, del gobierno, para alcanzar estos objetivos políticos por encima de la protección del dinero de todos los jubilados. Y este estado de situación requiere respuestas claras y categóricas, y a ese punto es a donde quiero llegar para concluir mi primera intervención. ¿Qué hacemos ante esta situación?
porque el régimen de la Constitución es muy claro y categórico cuando dice que la dirección y administración de la seguridad social, en el artículo 45 de la Constitución, corresponde al Estado con control y participación social. Y en el otro parágrafo dice, los servicios de seguridad social pública no podrán ser privatizados ni concesionados. Por esta norma constitucional es que se ha visto obligado el gobierno a transferir la administración de las AFPs a esta gestora pública, que es una empresa autárquica estatal de derecho público. Entonces, aquí viene el problema. La mayoría de los jubilados que están protestando y que están expresando su rechazo a la gestora, por estos miedos justificados, no quieren que la gestora se haga cargo de la administración de esta plata. Pero por otro lado, la Constitución obliga a que la administración de estos recursos no puede ser privatizada ni concesionada. Entonces es como si estuviéramos, mientras no existe un cambio a la Constitución, en un callejón sin salida. Por ejemplo, la propuesta, si no lo he entendido mal, del rector de la Universidad de Santa Cruz de hacer un referéndum, eso tendría que ver con un cambio a la Constitución, como hacen para el tema judicial los juristas independientes, que es un camino complejo y que lleva bastante tiempo. Acá tenemos un problema de emergencia y de urgencia el 15 de mayo, a la vuelta de la esquina. Entonces, ¿qué hacemos para resolver esta cuadratura del círculo? Lo que nos impone la Constitución y lo que desean los aportantes y los jubilados. ¿Cómo resolvemos este problema? Y acá nos da la respuesta la propia Constitución y el derecho comparado, porque primero ya hemos tenido 5 postergaciones, entonces no nos vamos a morir, ni se va a caer el mundo ni el país si hacemos una postergación más para hacer una transición y traspaso ordenado y no con finalidades políticas, sino con finalidades de garantía para que no se la tiren la plata a los jubilados. Ese es el primer concepto. Podemos tomarnos una postergación adicional, la sexta, para hacer bien las cosas y meter en esta ley las garantías que no tiene. ¿Qué garantías deberíamos meter en esta ley? Establecer estos límites que no tiene. Que en lugar de ser ilimitada la deuda que puede contraer el Estado con la plata de los jubilados y los aportantes, se establezcan límites claros y precisos. Ahora ya estamos bordeando el 30%. ¿No? Por ahí los economistas dirán si ese 30% sería un límite que debería estar en la ley y decir a partir de esto no se puede prestar un peso más de la plata de los jubilados ni el TGN ni el Banco Central de Bolivia, ¿no ve? Un tema. El segundo tema, no se puede utilizar en empresas productivas deficitarias, estatales, que se necesitan esa plata para seguir malgastando y son nidos de corrupción para tirarse ahí la plata de los jubilados. Tercera prohibición, no se pueden pagar indemnizaciones como los 105 millones de dólares con esta plata en juicios de arbitraje internacional, porque tenemos un desastre de procuraduría que lo único que hace es perder los arbitrajes internacionales en contra de Bolivia, ¿no ve? Ahora, ese es un tema. El otro tema, ¿no?, de prolongar esta transición un tiempo más, tiene que ver con el modelo que ya nos da la Constitución en el tema de hidrocarburos. Fíjense lo que dicen hidrocarburos. Dice que lo mismo yacimientos, como la gestora es una empresa autárquica de derecho público inembargable, etcétera, ¿no ve? El artículo 361. Y dice es la única facultada para realizar las actividades de la cadena productiva. Y ahí, en el artículo 362, la misma Constitución dice que YPFB puede suscribir contratos de prestación de servicios, no de concesión de servicios. Esta es la respuesta que nos da la Constitución, y después voy a hablar del derecho comparado, la Unión Europea y España, que diferencian un contrato de prestación de servicios para que la gestora contrate una administradora para que preste ese servicio, y eso no es una concesión prohibida por la Constitución. Entonces eso lo voy a desarrollar más adelante, pero quería adelantar estas ideas como un tema interesante de discusión para tratar de salir de este callejón complicado por el cual están reclamando los aportantes y los jubilados. Muy bien, le agradecemos al doctor Carlos Alarcón. ¿Qué dice en este primer punto de don Héctor Hinojosa? Muchas gracias, bienvenido, adelante. Muchas gracias, José Luis. Un saludo al diputado Carlos Alarcón, lo mismo al analista e investigador Josué Belot, y particularmente a todos los auditores de Radio Panamericana.
Bueno, evidentemente este es un tema complejo y que no, tal como lo plantean, pareciera ser un tema exclusivamente financiero. La gestora de pensiones ya se encuentra funcionando desde septiembre más o menos del 2021. Y es decir, tiene más de un año de funcionamiento y ha realizado ya diversas actividades vinculadas al tema de seguridad social. A partir del 15 de mayo lo que va a hacer es atender ya las nuevas jubilaciones. Es decir, se va a incorporar otras actividades que ya está desarrollando la propia gestora. Pero este tema no es un tema solamente administrativo. Tiene que ver con la contradicción que desde hace tiempo se viene desarrollando en nuestro país acerca de cómo se manejan los temas políticos y económicos e inclusive el propio Estado. Existen dos concepciones en este sentido. La concepción que ha sido planteada por el doctor Alarcón, que plantea en realidad restituir los modelos de gestión administrativa de tipo neoliberal, y la que plantea la constitución política del Estado en el tema de seguridad social, que debe ser una responsabilidad propiamente del Estado. En ese sentido, el Estado boliviano ha avanzado bastante en el problema de seguridad social. Temas como la vivienda, ha creado todo un mecanismo para la construcción de vivienda popular. Se está desarrollando el Sistema Único de Salud para garantizar el derecho a la salud gratuita y desmercantilizar este derecho. Están los temas relativos a la educación, etcétera, que son parte precisamente de la seguridad social. En la década del 90 se ha destruido un sistema de seguridad social y se ha reemplazado por las famosas AFPs, que son entidades que nacen precisamente como fruto de una reforma integral de carácter neoliberal en materia económica, en materia política y también en materia social. Sin embargo, este experimento de las AFPs ha tenido un rotundo fracaso, porque no ha podido solucionar el problema central que usted decía: ¿cuál es la situación de mis pensiones? Este es un elemento que nosotros debemos tomar en cuenta. Yo como trabajador le digo que nos hemos opuesto tenazmente a esta existencia de las AFPs, porque no ha ido a resolver los problemas fundamentales de los trabajadores en cuanto a la renta. Y voy a poner ejemplos, porque a veces los ejemplos son muy claros. Las AFPs lo que hacen es administrar el ahorro individual que los trabajadores damos cada mes. De ese ahorro individual tenemos que recibir nuestra pensión. Y le pongo el ejemplo mío. Tal como fue concebido la ley de pensiones en la época neoliberal, yo he hecho un ahorro individual, he tenido mi fondo en las AFPs, y en el momento de calificar mi pensión después de 40 años de trabajo, teniendo como salario en el momento en que me jubilaba 12.000 bolivianos, la calificación que me han hecho de mi ahorro individual es de 1.632 bolivianos. 1.632 bolivianos después de 40 años. Si estuviera vigente la ley que dio lugar a la creación de las AFPs, ese sería el salario, la renta con la que tuviera que conformarme, porque no tengo posibilidad de incrementar de una manera mayor. Esa es, digamos, la AFP para los trabajadores. Y obviamente se limitan a administrar el ahorro de los trabajadores, invertir en valores, como dice la ley, y recibir como fruto de eso el porcentaje de las comisiones que nosotros entregamos, y tienen ellos un resultado económico.
pero el rendimiento de estos valores no han sido, digamos así, ejemplares, porque el rendimiento que estaba más o menos por el 15% hace años atrás, a esta altura del partido, ha sido reducido apenas al 8%, es decir, ha perdido su capacidad de administración cerca del 50%. Eso nos muestra que los trabajadores hemos ido resistiendo precisamente a la existencia de estas AFPs y se ha ido planteando la necesidad de la modificación que se ha dado a través de la ley de pensiones, que es la 65. Esta ley de pensiones ha introducido un elemento que es fundamental, la solidaridad. Y la solidaridad ha permitido resolver algunos problemas en cuanto a elevar la rentabilidad de las pensiones. Y les sigo con el ejemplo. Es decir, con la modificación de la ley de pensiones, actualmente mi renta es de 4.200 bolivianos. Pero los aportes que tengo son los siguientes. Tengo 500 bolivianos que viene de mis certificados de cotizaciones, que está financiado por el Estado boliviano, porque debido a que fue liquidado la seguridad social, el Estado tuvo que hacerse cargo de las pensiones de los viejos rentistas. Los viejos rentistas reciben la pensión del Estado. Y, por otro lado, recibo 2.100 bolivianos del Fondo de Solidaridad, que ha sido creado precisamente con la ley 065. Es decir, 4.200 bolivianos, que es lo máximo que puedo recibir en mi sector de trabajador. Esto es lo que le interesa a los trabajadores. Y lo que le interesa a los trabajadores es precisamente esta situación. Y volver al antiguo sistema de las AFPs es volver a la posibilidad de la incertidumbre, a la inseguridad de no tener pensiones o de tener pensiones bajísimas. Y en ese sentido, nosotros creemos que la creación de la gestora lo que está haciendo es transferir la administración de los ahorros individuales del sector privado al sector estatal. Pero no ha cambiado los mecanismos con los cuales funcionaban las AFPs. El doctor Alarcón ha leído en qué se hacen las inversiones que podría realizar la gestora. Son las mismas que realizaba las AFPs, en valores del mercado. Por una parte pueden ser valores del Estado boliviano o como pueden ser otro tipo de valores que garanticen de todos modos un rendimiento. Entonces lo que tenemos que tener claro es que no hay ningún tipo de desfalco, pero podríamos decir de confiscación de los fondos de los trabajadores. Al contrario, las leyes neoliberales fueron confiscadoras. Por ejemplo, cuando se ha creado las AFPs, para crear las AFPs se han liquidado, por ejemplo, los fondos complementarios de los trabajadores. Con esos fondos complementarios, nosotros podíamos recibir el 100% de la jubilación. Es decir, si ganaba 10.000 bolivianos siendo activo, el 60% cubría el seguro social y el fondo complementario cubría el 40%. Pero eso no es posible ahora, porque en la época neoliberal nuestros fondos complementarios fueron confiscados. Solo como referencia, los maestros bolivianos teníamos aproximadamente 36 millones de dólares en nuestra caja complementaria. Debido a diversas contradicciones económicas, políticas que hubo, eso se redujo, sobre todo por el tema de la desdolarización. Y al final quedaron varios millones de dólares que de todos modos fueron confiscados en la época neoliberal. Entonces, eso no va a ocurrir hoy día. Lo que va a ocurrir es una administración con control social. Ahí sí, yo soy partidario de lo que dice la Central Obrera Boliviana, la necesidad de que exista una participación directa de los trabajadores en la administración
de la gestora, de tal modo que seamos los trabajadores, los directamente interesados, los que podamos realizar este tipo de control. Se ha hablado de la situación económica y, por cierto, en el tema económico hay conflictos. Existe una crisis mundial, producto del COVID-19, producto del mantenimiento de la crisis del sistema capitalista, producto de la guerra que se desarrolla en Ucrania. Europa está terriblemente, están quebrando bancos en Suiza, en Alemania. Es posible que el Banco Vizcaya, el cual administra precisamente los fondos de pensiones, está en riesgo también de caer en una situación similar. Entonces, lo que estamos hablando es que en esta situación de crisis hay una situación que está afectando nuestra economía, y una de ellas es el problema de divisas. Y yo voy a acabar con esto. Y en el problema de divisas resulta paradójico que nosotros, habiendo subido los niveles de exportación, donde el sector no tradicional ha aumentado su producción, el sector minero a aproximadamente 5.700 millones de dólares exporta. Y toda esta exportación, que suma más de 13.000 millones de dólares, debería retornar al país. Pero no retorna. Lo que retorna son los ingresos, la producción del sector estatal. Solamente voy a poner el ejemplo del oro. El año pasado, 3.000 millones de dólares se ha exportado. Pero quienes comercializan el oro mantienen las divisas fuera de nuestro país. Por tanto, lo que hay que crear más bien es un mecanismo de control de las divisas. Lo aplicó Bush en 1939. Aplicó el control de comercio de los minerales el gobierno de la Revolución del 52. Pero inclusive a través del 21060 se obligaba a todos los exportadores a transferir los dólares al Banco Central de Bolivia. Yo creo que es hora de que el gobierno tenga que restituir una medida de control de divisas para que los dólares no se queden fuera del país y más bien aporten a la economía nacional. Muchas gracias, don Héctor Hinojosa. Le damos la palabra a don Joshua Bellot, también como analista investigador, acerca de este tema que sin duda ha formado parte de sus evaluaciones. ¿Qué dice don Joshua Bellot? Adelante. Muchas gracias, José Luis, gracias a Panamericana, y por supuesto hacer llegar también un saludo muy respetuoso a Héctor Hinojosa, a Carlos Alarcón y por supuesto a toda la ciudadanía boliviana. Bueno, estos días han habido muchas protestas, incluso la universidad después de bastante tiempo ha salido a las calles, pero en general, digamos, el ambiente que se siente es primero de incertidumbre, pero por supuesto también de miedo de lo que vaya a ocurrir respecto a nuestros ahorros previsionales. Y claro, esto se ha suscitado por los últimos acontecimientos. Todo el mundo sabe que la economía no está bien. Muchos dicen que el modelo económico del movimiento al socialismo se habría agotado. Ha habido un empobrecimiento en general de las familias, un deterioro del aparato productivo. Bueno, son muchos factores que se han reunido para que ahora los grupos sociales, las instituciones estén saliendo a las calles a reclamar. Creo que lo que en derecho les corresponde. Por supuesto, el tema del ahorro previsional de los bolivianos es muy delicado y si esto desaparece, pues obviamente va a complicarle no solo al gobierno, sino a todos los ciudadanos en Bolivia. El 2008 en Argentina se nacionalizó los fondos de pensiones, ¿no? En la actualidad es un fondo básicamente quebrado. Bueno, ya sabemos los males del gobierno, de cualquier gobierno, y peor si es un gobierno populista, ¿no? La corrupción entre uno de los principales. Pero además en Argentina había un fondo de garantía que estaba en dólares.
Y claro, el gobierno hace un tiempo pues dijo vamos a cambiar estos dólares por bolivianos porque el gobierno allá también requería dólares como se está dando en este momento en Bolivia. Y claro, hicieron básicamente desaparecer ese fondo de garantía. Entonces un gobierno populista, un gobierno depredador, pues obviamente hace que la gente desconfíe de este accionar de las autoridades y de las propias instituciones del Estado, y por eso pues se está saliendo a las calles y por eso se está pidiendo a las autoridades que reconsideren este traspaso a la gestora. Una reacción súper tardía. La gestora inició actividades por decreto supremo en 2015, ¿no? El decreto del 2021 es una renovación de ese decreto, porque en realidad no se pudo hacer que esta gestora pues tenga participación o pueda ya administrar este fondo de previsión social. Carlos Alarcón explicaba explicaba algunos motivos que tenían que ver con el software. Ahí quiero complementar y corregir un poquito, porque sí hubo un pago de 3 millones, no entregó la empresa panameña el software, pero luego hubo un pago de 10 millones a una colombiana que tampoco entregó el software, ¿no? Entonces, y además esta colombiana nos iba a cobrar 10 millones de dólares y además nos iba a alquilar por 1,6 millones el uso del código fuente por año. Entonces, por 40 años que era la concesión, esto se hacía 78 millones de dólares que el Estado debía pagar, pero eso también se cayó. Y ese es un acto de corrupción que no ha sido totalmente investigado. Y claro, lo primero que uno se pregunta, ¿y ahora va a funcionar la gestora? ¿Y con qué software? ¿A quién le han comprado? ¿Cómo han hecho? Si 2 veces ya han fallado y se ha pagado 13 millones de dólares en total y no se tiene software. Entonces, lamentablemente la información en el gobierno, como en muchos de los casos, es muy oscura, ¿no? No sabemos qué es lo que están haciendo, como en el caso de las divisas en la actualidad, ¿no? Entonces, miren, hay varios temas que se tienen que un poco comentar, pues, y transparentar la información, ¿no? Porque ese es el miedo pues de las personas, ¿no? Que no haya esa información, que las autoridades y los que administran estos fondos pues entren en actos de corrupción y bueno, ya sabemos el fin de este cuento, ¿no? Pero hay otros problemas y han habido otros problemas con esta administración de fondos. Primero, que desde que se inauguró, o mejor dicho, desde que se emitió la ley de pensiones, la 065, el 2010, ya hemos entrado en un sistema de reparto. No es cierto que sea un sistema de ahorro individual, porque justamente con la ley de pensiones se inaugura o se incluye también el fondo solidario. Por eso existe fondo solidario desde, o a partir, mejor dicho, de la ley de pensiones del 2010. El gran problema de este fondo solidario, si bien lo que nos explicaba Héctor es muy importante, es un monto importante, digamos, lo que corresponde al fondo solidario en su propia pensión, pero lamentablemente ya el 2012-2013 de 30, 40, 50, 60%, ¿a qué me estoy refiriendo? Este fondo solidario, pues las personas entraban al fondo solidario y es más de un 60% en este momento. Como ha ocurrido eso, lamentablemente el fondo de pensiones y la capitalización no es capaz de poder financiar las jubilaciones de 3 personas de cada 5. Es un fondo que no es sostenible. Y esto entonces ya viene desde hace varios años y precisamente es por el diseño, ¿no? Antes del 96 también estábamos en un sistema de reparto y no solo fracasó el sistema boliviano, sino fracasó todos en Latinoamérica. Se hizo una reforma en todos los sistemas de pensiones a una capitalización individual porque los fondos de reparto pues no eran sostenibles. Entonces no es que los neoliberales hayan dicho, sí, nos gusta esto y vamos a hacerlo, no. Hubo un fracaso total a nivel de Latinoamérica. Y ahora, lamentablemente, entonces tampoco nuestro fondo de pensiones es sostenible. Además que esto tiene mucho que ver con la economía, porque son 2.5 millones de personas que participan en el fondo de pensiones, pero los que son activos es apenas el 13% de la población económicamente activa. Entonces hay muy poquitos activos y se supone que en un fondo de reparto los activos son los que subvencionan a los jubilados. Entonces, si son muy
pocos estos, pues obviamente no tienen la capacidad de subvencionar, y de ahí, vuelvo a repetir, pues el sistema tiene la capacidad de financiar jubilación solamente a 3 personas de cada 5. Y esto ha hecho también que las pensiones hayan sido muy bajitas, ¿no? Más bien Héctor tiene una buena pensión, hay personas que están con 600 bolivianos, 800 bolivianos, 900 bolivianos con el fondo solidario y todo. Entonces, lamentablemente, este fondo ha hecho que llevemos a nuestros abuelos directamente a la población pobre en el país, ¿no? Por debajo de la línea de pobreza. Ese, digamos, es un efecto terrible del fondo de pensiones. Lo otro que es importante saber, claro, lo importante para un jubilado es tener un buen monto de dinero, y eso depende casi con exclusividad de las inversiones que hacían las AFPs. ¿Por qué? Porque proviene un 50% de la jubilación de estas personas proviene precisamente de estas inversiones. Y claro, con la ley del 2010 básicamente se dijo que se podía reglamentar precisamente el porcentaje que podían las AFPs invertir. Antes era un 50%, el Banco Central bajó este límite a un 10%. Pero políticamente, como ya se decía que en la ley de pensiones, las jubilaciones y los ahorros debían ser administrados por la gestora, entonces ya hubo una presión política a las AFPs. ¿Cuál fue el efecto? Que en realidad las inversiones en el extranjero, que son las más rentables, que es lo más aconsejable para que haya mayor rentabilidad y con eso mayores pensiones, esto alcanza solo a un 1%. Entonces, ¿y qué les han dicho? Bueno, ustedes van a comprar primero deuda del Tesoro General de la Nación y del Banco Central, y esos son los 7.000 millones de dólares que ha mencionado Carlos Arancón. Pero además, se les ha dicho a las AFPs, ustedes van a depositar a plazo fijo 14.000 millones de dólares en el sistema financiero boliviano, porque la gente en Bolivia no ahorra. Los créditos que tenemos en este momento, más de 200.000 millones de bolivianos, se debe precisamente al depósito que hicieron las AFPs por 14.000 millones de bolivianos en el sistema financiero. Entonces, tenemos ya ahí 21.000 millones de dólares. Les decía hace un rato, la jubilación depende mucho de las inversiones que hacen las AFPs. Claramente la tasa de interés no es muy alta de la deuda boliviana, tampoco del sistema financiero boliviano, y yo digo, les obligaron, entre comillas, políticamente a comprarle deuda soberana a Bolivia, ¿no? Los bonos que emitimos hace un tiempo, y esto casi alcanza a 1.000 millones de dólares. Sabemos que por las calificaciones de riesgo que están subiendo todos los días, en este momento los bonos soberanos de deuda bolivianos valen la mitad. Entonces, si estamos hablando, digamos, de 900 millones de dólares, creo que es lo que compraron las AFPs de deuda soberana boliviana, ahora solamente cuestan o valen 450 millones. ¿Qué quiere decir esto? No hay rentabilidad, la rentabilidad es negativa. Se criticaba las inversiones que hacían las AFPs antes de la ley de pensiones del 2010. No es cierto que la rentabilidad en ningún momento, ni ahora ni antes, haya sido superior ni siquiera al 10%. La rentabilidad ha estado por el 4%, 5% en algunos casos, y en el mejor momento del modelo económico, digamos, del movimiento al socialismo, entre el 2013, 2012 y 2015, la rentabilidad ha sido negativa. Entonces, miren, y esto ya estaba bajo la tutela del gobierno, por eso en realidad nos demandaron y tuvimos que aceptar ese fallo del CIADI por 105 millones de dólares. Cuando teníamos que pagar 14, la negociación inicial era solo pagar 14 millones de dólares y al gobierno no le dio la gana, además metió las manos, le dijeron a las AFPs, ustedes van a invertir de esta forma, se metieron en el negocio privado y eso nos hizo pasible de un juicio internacional, el cual perdimos y por eso terminamos pagando 105 millones de dólares. Entonces, que administre el Estado, ese es el gran problema, los políticos meten las manos, toman malas decisiones y obviamente solo piensan en sus intereses personales y no, por supuesto, digamos, en los intereses de los cotizantes o de los jubilados.
el efecto, como ya decía, además, en términos globales, es que estas jubilaciones sirven para muy poquitos en la población, ¿no? 84 de cada 100 personas mayores de 60 años no acceden a una pensión de vejez ni a una pensión solidaria de vejez, ¿no? Reciben la renta dignidad, que por supuesto no corresponde a una política del movimiento al socialismo. Entonces, miren, hay varios problemas que se han suscitado, lamentablemente. El dinero, esos casi 24.000 millones de dólares, no es que esté ya en manejo propiamente de las AFPs ni del gobierno, sino que ya han sido invertidos y ya han sido utilizados. ¿Cuál es el miedo actual, para pasar un poquito a la parte de propuesta y con lo que nos dijo también Carlos Alarcón? Yo tengo entendido, no soy un especialista en el tema, pero tengo entendido que lo que dice en la Constitución básicamente se lo debe cumplir a letra muerta, y se debería evitar, digamos, un alto grado de interpretación, ¿no? Porque se debe hacer caso a lo que está escrito. Es cierto que dice: los servicios de seguridad social pública no podrán ser privatizados ni concesionados. ¿Qué servicio de seguridad social pública tenemos en este momento? Es el SUS. Y no se refiere aquí a seguridad social de largo plazo propiamente, ¿no? Los fondos de pensiones son seguridad social de largo plazo, con nombre y apellido. Y además dice los servicios de seguridad social pública, ¿no? Entonces, el SUS, por ejemplo, no podrá concesionarse, no podrá privatizarse. Pero en este caso, los fondos de pensiones administrados por las AFPs son privados. Y por supuesto, estos fondos no pertenecen al gobierno. Entonces, esa puede ser un pequeño detalle, digamos, pero me ha llamado mucho la atención. Es cierto también en el acápite 4 justo del artículo 45, dice: el Estado garantizará el derecho y la jubilación con carácter universal, solidario y equitativo. Eso propiamente sí se refiere a la jubilación, pero repito, habría que diferenciar, ¿no?, entre esa seguridad social de largo y corto plazo, que podría darnos una respuesta para poder tomar algunos caminos. Respecto a lo que se ha hablado mucho del directorio y de la planta ejecutiva, debo mencionar que todo el mundo se ha quejado de los sueldos y si esos sueldos correspondían a la capacidad propiamente de las personas que están administrando estos fondos. Sabemos que el gerente está ganando 35.000 bolivianos. Sabemos que el ejecutivo de la COP quiere ser el presidente de la gestora, ¿no?, del directorio, y los sueldos para el presidente de la gestora o del directorio son 70.000 bolivianos de sueldo, y se supone que estas personas deberían ser capacitadas en esta área, ¿no? No creo que el ejecutivo de la COP tenga esa capacitación. Obviamente no conozco, probablemente me esté equivocando, pero ¿qué es importante para poder pensar en qué hacemos con este entuerto en el momento? Porque la gente se ha dado cuenta que el Estado no es un buen administrador y no quieren que administren sus aportes porque tienen miedo de que desaparezcan, como ocurrió en la Argentina en el caso que ya cité. Entonces, la idea, con esto termino, creo que ya estoy en los minutos finales, si estos fondos de pensiones y el ahorro de los ciudadanos es privado, no tiene por qué el gobierno decidir sobre el futuro de estos fondos. El directorio, por ejemplo, debería ser elegido no por la ciudadanía en general o no a través de un referéndum, sino por los que cotizamos en el sistema de pensiones. Probablemente se le pueda pedir a un organismo internacional que se encarguen de realizar unas elecciones incluso online con todos los cotizantes al sistema de pensiones para que podamos elegir nosotros el directorio y que haya un reglamento claro para la elección de ese directorio. No vaya a pasar como con impuestos nacionales, ¿no ve? Se supone que el directorio se elige en el Parlamento. Como no lo hacen, entonces el presidente nombra interinos. En este momento, ya desde hace bastante tiempo atrás, el presidente, solo queda el presidente de impuestos nacionales, y él emite las resoluciones para ordenar el funcionamiento de impuestos. Claramente hay un manejo político. Muchos sectores sociales se quejan porque dicen, claro, salimos a las calles a protestar y entonces el presidente le ordena al presidente del directorio de impuestos nacionales que persiga, digamos, no sé, a los médicos.
y se acabó, porque hay un control absoluto. No queremos que eso pase con la gestora, porque obviamente la necesidad de dinero que tiene el gobierno pues va a hacer que obviamente tome esos fondos de las pensiones, puedan desaparecer, además haya mala administración, corrupción y todo lo que ya sabemos. Voy a desarrollar un poquito más esto en mi próxima participación. Gracias. Muy bien, le agradecemos a don Joshua Bellot. Como ustedes han podido observar, en esta primera ronda hemos dado el tiempo suficiente, incluso mucho más por encima de lo que correspondería, y esa es la cualidad de Panamericana. Sin duda existen puntualizaciones, apuntes acerca de lo que se ha mencionado hasta el momento en esta primera ronda. Lo van a poder hacer sus apuntes, sus puntualizaciones en la segunda intervención, pero les rogamos también incorporar el segundo punto del programa, que tiene que ver con la situación política interna en el MAS y el debate alrededor de algunas figuras del pasado, el rol que estarían jugando, como el ex vicepresidente Álvaro García Linera, para darle dinamicidad también al programa. Sus puntualizaciones acerca del primer punto y también empezando el segundo, doctor Carlos Alarcón. Sí, a ver, para aclarar al exministro, yo no he planteado en este momento hacer un cambio a la Constitución para volver al anterior sistema, porque además no hay tiempo. La gestora ya entra en trabajo pleno el 15 de mayo. Lo que yo he señalado claramente, que el problema está no en el cambio de régimen de fondo de la seguridad social en este momento, sino cómo administra la plata de los aportantes y los jubilados una gestora que depende del gobierno. Ese es el tema central, el cómo administrar esos recursos. Y ahí discrepo también con Josa, porque la Constitución es clara, la vigente, ¿no? Otra cosa es que a futuro tal vez sea conveniente hacer una reforma constitucional y debatiremos ampliamente cuál sería el mejor modelo constitucional de seguridad social. Pero el artículo 45 dice: la seguridad social no se presta bajo tales principios, su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social. Y el otro parágrafo dice: el régimen de seguridad social cubre, entre otras cosas, vejez y muerte. O sea, no hay dónde perderse. O sea, esto incluye la seguridad de corto plazo social y la seguridad social de largo plazo. Y el límite que tenemos ahí es que los servicios de seguridad social pública no podrán ser privatizados ni concesionados. Entonces vuelvo al tema de fondo. Y en el tema petrolero, acuérdense, nos ha dado la respuesta a la Constitución. La Constitución ha dicho: no van a haber a partir de ahora con las petroleras privadas, transnacionales, contratos de operación petrolera, pero sí van a haber de prestación de servicios. Y eso que ha hecho la Constitución es lo que se aplica actualmente en España, en la Unión Europea, donde claramente se hace la diferencia entre una concesión y un contrato público, porque lo que está prohibido en la Constitución es privatizar y conceder la seguridad social de largo plazo. Yo lo que planteo es ni una ni la otra. Lo que está permitido en la Constitución es un contrato de prestación de servicios que haga la gestora, la propia gestora, ¿no?, para que el privado, la empresa privada, sea la que administre bajo ese contrato de prestación de servicios. ¿Qué dice el derecho comparado? La principal diferencia de una concesión con respecto a la contratación pública consiste en el riesgo inherente a la explotación que tiene que soportar el concesionario, que suele financiar al menos una parte de los proyectos. En esta inversión de capital privado, la que se considera como uno de los incentivos primordiales de cara a que las autoridades públicas participen en este tipo de colaboraciones público y privadas. O sea, en una concesión, el riesgo operacional es del privado, no es del Estado, porque el privado inclusive invierte su capital para poder llevar adelante la concesión del servicio. En este caso, como el ejemplo analógico en materia petrolera, no le vas a dar la concesión al privado. Vas a agarrar y vas a decir: vas a administrar estos recursos que yo te delego como Estado bajo una prestación de servicios. Y eso nos va a garantizar un alto nivel de rendimiento en las inversiones y que no dilapidemos y derrochemos la plata por influencia política del gobierno. Ese es un tema para mí central. Yo no estoy planteando que se queden las actuales AFPs. O sea, no estoy diciendo elijamos entre Drácula y Frankenstein, entre las AFPs y el gobierno de Luis Arce. Nadie ha planteado eso. O sea, que se haga una gestora con todas las garantías que tiene que tener cambiando esta ley, hagamos una nueva postergación de la transición y que
sobre la base de este contrato de prestación de servicios, despejemos esa gran preocupación de la inmensa mayoría de bolivianos de que no sea esta gestora la que administre la plata de los jubilados por razones políticas. Ese es un primer punto, me parece importante. Ahora, ¿cuál es el otro tema central de esta problemática? Imagínense que en la estructura organizativa dice que el directorio de la gestora pública de la Seguridad Social de largo plazo está conformado por el presidente y por 4 directores, que serán nombrados por 2/3 de votos de los miembros presentes en sesión de la Cámara de Diputados. Muy parecido a lo que estamos viviendo ahora con el tema judicial, ¿no es verdad? Entonces, es imposible que le aceptemos a este gobierno, que además está, por lo que ya he dicho, queriendo meter la mano en la lata de la plata de los jubilados, que le aceptemos, ¿no?, que este interino que está ahora sea el que se quede, como siempre hace este gobierno, con todos los interinatos con tiempo indefinido. O sea, eso sería un desastre total para la plata de los aportantes y de los jubilados. Entonces, lo que le tenemos que exigir es que antes de que empiece a tener administración plena bajo prestación de servicios, ¿no?, esta gestora, se tiene que dar la institucionalización de acuerdo a esta ley. Esta ley dice que tiene que haber 4 directores y tienen que ser nombrados por 2/3 de la Cámara de Diputados. Pero aquí entra el tema que decía Joshua y que hay que rescatarlo, porque el artículo de la Constitución dice que esta dirección y administración de la gestora es con control y participación social. En esta parte de la parte administrativa hay que rescatar la participación social. ¿Qué quiere decir? Que el conjunto de representantes de todos los sectores profesionales, trabajadores e independientes que aportan, sean los que designen, como hemos querido hacer en el tema judicial, a técnicos especialistas que tengan esta calidad, como dice la ley, amplia experiencia y conocimiento en materia de pensiones económica y financiera. Se hace un concurso público para que los mejores con esta calificación participen. Los técnicos designados por todas estas representaciones sociales, profesionales, laborales, empresariales, estos técnicos sean los que califiquen quién reúne estas condiciones, y sobre esa base, por 2/3 de votos en la Cámara de Diputados, le mandemos la terna al presidente, que él está obligado, de acuerdo a ley, a designar a estos 4 directores de esa terna. Y lo mismo en el tema de la autoridad de fiscalización, que todavía está peor aquí en la ley, la autoridad de fiscalización, porque dice que lo nombra el presidente Arce con resolución suprema, imagínate. Y la Constitución dice que administras estos recursos con control social, no solo con participación, que hemos visto en el tema anterior, con control social. Entonces, lo mismo, pues, que en el control social se elija ya sea a un director o se elija a un directorio, de la misma manera que estaríamos haciéndolo para la gestora, con amplia participación social. Y sin eso no tiene que entrar a funcionar el traspaso pleno, porque obviamente no hay las mínimas garantías para que esos recursos sean bien administrados y para que generen ganancias, buenas inversiones en beneficio de los aportantes y de los jubilados. Entonces, esos son los temas que deberían guiar la protesta ciudadana, la movilización ciudadana, y son los temas centrales que, con las normas vigentes y sin cambiar el tema de fondo de cómo está diseñado ahora el régimen de pensiones y de jubilaciones, podríamos conseguir que haya una mejor administración de estos aportes jubilatorios. Segundo punto también le dijimos, doctor Carlos Alarcón, que se vincula con la situación política interna en el MAS, el debate acerca de... les decía, para que no se extiendan en el tiempo, entonces vamos a tomar esa modalidad. Le damos la palabra a Héctor Hinojosa para ir cerrando este punto. Entonces, breve, por favor. Bueno, ambos participantes han aclarado cuál es el tema central. ¿Quién va a administrar los fondos? De acuerdo a la Constitución Política del Estado, se define que los fondos deben ser administrados, y de acuerdo a la Ley 65, por la gestora pública, es decir, por el Estado. Y lo que se propone es que se creen mecanismos para que esta gestora transfiera, a través de un contrato de prestación de servicios, a una entidad privada.
Es decir, se está buscando un resquicio para quitarle esa responsabilidad al Estado y transferirla al sector privado. Ese es el fondo de la cuestión. Y ese fondo de la cuestión supone dos concepciones acerca del manejo de la economía, acerca del manejo de la seguridad social. Y la seguridad social, en nuestro concepto, tiene que estar nomás dirigido por el Estado, administrado por el Estado, porque es la que va a llevar adelante políticas que permitan resolver no solamente el problema de renta y vejez, sino también otros problemas vinculados a la salud, a la educación, a la vivienda, a la cesantía, que deben ser, digamos, aspectos que debe tocar la seguridad social y que lógicamente el Estado de algún modo va desarrollando precisamente esto. Entonces, este es un elemento que obviamente nos diferencia, porque nosotros estamos planteando que la seguridad social no puede depender de la inversión del ahorro individual. Nosotros pensamos que la seguridad social debe adoptar un criterio. El señor Bellot decía de que estamos en un sistema de reparto. No es evidente eso, porque solamente existe el ahorro de los trabajadores y de esa misma correa se ha creado el fondo de solidaridad, es decir, del ahorro individual de los trabajadores, transfiriendo de los fondos de riesgo hacia el fondo de solidaridad. Nosotros planteamos que la seguridad social debe ser una responsabilidad compartida con los empresarios y debe ser compartida con el Estado, y que en su financiamiento también deben participar estos elementos. Ese sería, sí, una verdadera transformación en lo que se refiere al seguro social. Y así no dependería de la inversión. Pero es más, cuando se habla de la inversión, ya demostrado de que pese a que ha habido rendimientos altos en la inversión de las AFPs, jamás han llegado a los trabajadores. Vuelvo a reiterar, mi pensión sería en este momento reducidísima, no me alcanzaría para vivir si estuviéramos bajo ese mecanismo que se plantea que subsista. Y por otro lado, conviene nomás indicar que se buscan mecanismos que al mismo tiempo se traban. La Constitución Política del Estado le da la atribución a la Asamblea a designar a los responsables de la administración de la gestora. Pero los 2/3 que son necesarios para la designación se ha convertido en un elemento de chantaje, de ingobernabilidad. Numerosas leyes están en la Asamblea, precisamente con el concepto que se ha dicho. Nosotros no vamos a dar lugar, porque no se piensa precisamente en la población. Se está pensando en cómo trabar la gestión del gobierno y no precisamente en aprobar medidas que de una o de otra manera van a poder regularizar la situación económica o regularizar la administración de las empresas estatales o en este caso de la gestora. Y entonces en ese sentido los 2/3 se ha convertido en un elemento que genera ingobernabilidad. Y la ingobernabilidad nos ha traído tragedias en la historia de Bolivia. Acordémonos que hizo el Congreso Nacional en la época de la UDP, que llevó realmente a una situación de crisis que finalmente tuvo que rematarse tal como ocurrió con un renunciamiento anticipado a al gobierno de parte de Hernán Siles Huasso. Entonces, si queremos realmente viabilizar un adecuado funcionamiento del Estado, tiene que destrabarse lo que está ocurriendo en la Asamblea. La Asamblea se ha convertido en un mecanismo de ingobernabilidad y de desestabilización de nuestra economía y de nuestro país. Muy bien, le agradecemos a don Héctor Hinojosa. Para finalizar este punto, don Joshua Bellot, brevemente, por favor. Sí, gracias. A ver, de acuerdo con Carlos Alarcón, hay que buscar las salidas a esos acápites de la Constitución. Sin embargo, un pequeño detalle más, ¿no? Las AFPs
no es que prestaban servicios de seguridad social, sino administraban estos servicios o los fondos de pensiones, ¿no? Entonces ahí hay otro detalle que habría que analizarlo un poco, ¿no? Porque en la Constitución dice claramente los servicios de seguridad social pública no podrán ser privatizados o concesionados, ¿no? Bueno, habrá que pensar en salidas a este tema jurídico, pero ¿qué es importante acá? Y miren, yo no estoy de acuerdo con que el Estado meta sus manos en fondos privados, ni el Parlamento ni el Ejecutivo, porque estos son fondos privados, nada tiene que ver el Estado aquí, ¿no? Entonces, creo que deberíamos pensar en una reforma realmente importante para quitarle pues el queso al ratón, porque el Estado probablemente se lo vaya a comer. Eso es así de claro, ¿no? Lamentablemente los ciudadanos no tenemos una institucionalidad que nos permita reclamar sobre lo que se hace en el Estado. A ver, ya se han emitido los bonos por $2.000 millones que no fueron comprados en su totalidad, y decía, casi se les obligó a las AFPs que inviertan en esos bonos soberanos. Para este año 2023 se debe también cubrir el presupuesto de la nación con deuda externa, y se dijo que se iba a volver a emitir estos bonos soberanos de deuda. Claro, la tasa de interés es súper alta por el riesgo país y todo esto, pero ¿qué tal si el gobierno lo hace, ahora que tiene la gestora, está bajo su decisión y su tutela, y le dice, bueno, usted me compra, no importa la tasa de interés, después arreglamos? Listo. Hacen desaparecer ya no 1.000, sino ahora 2.000 millones más. Y como se cotizan a la mitad de su precio, pues vamos a perder todos los bolivianos en unos días simplemente, pues la mitad de ese monto. Entonces no es posible que el gobierno piense en meter las manos a los fondos de pensiones, y por eso es muy importante la misma institucionalidad. Yo decía que los mismos que aportamos al sistema de pensiones deberíamos elegir un directorio. Claro, ¿por qué lo debería hacer la asamblea? Sí, es la plata de los que estamos aportando. No es difícil un procedimiento de votación para elegir a los mejores hombres y mujeres para que administren, para que estén dentro del directorio, y el directorio se encargue de la administración de los fondos de pensiones, y ellos designen al gerente y ellos designen a los gerentes regionales. Con seguridad va a ser una buena administración, porque nosotros vamos a estar administrando nuestro propio patrimonio bajo la supervigilancia del Estado, ¿no? Creo que ahí es importante pensar en el Estado para que ninguno de estos miembros que vaya a ser elegido, los que vayan a administrar, puedan cometer algún acto de corrupción. Entonces creo que en ese sentido sí funcionaría. Pero más allá de eso, es importante pensar en que cualquier sistema de pensiones es sostenible si y solo si los aportantes van creciendo en el tiempo, y eso es lo que no ha ocurrido en Bolivia. Decía hace un rato, 13% simplemente de la población económicamente activa está aportando efectivamente. Sí es un sistema de reparto, porque los activos son los que financian la jubilación de los que se jubilan. Eso es un sistema de reparto. Y además se dijo un fondo solidario para compensar a los que recibían muy poquito de las pensiones, y entonces a los que cotizaban más se les disminuía un porcentaje para que vaya al fondo solidario. Entonces hay dos cosas, un sistema de reparto y un sistema solidario. Esos dos están funcionando en este momento, pero repito, ningún sistema de pensiones es sostenible si no empezamos a cotizar muchas más personas. Y esto tiene que ver con el total de la economía. Si el modelo el modelo económico impuesto en el país ha expulsado a las personas del mercado laboral y ha hecho crecer a la informalidad, a los informales en Bolivia, obvio, pues no hay quien cotice en el sistema de pensiones, y cualquier fondo de pensiones se va a caer. Por eso estamos arrastrando estos problemas de insostenibilidad, por eso las jubilaciones son muy bajas, y entonces ojalá ahora que estos movimientos en las calles realmente permitan una reflexión colectiva para que hallemos digamos la mejor solución. Pero la solución no pasa definitivamente porque el Estado se haga cargo de la administración de estos fondos de pensiones. Muy bien, muchas gracias, don Joshua Abelard. Vámonos rápidamente al segundo punto de diálogo en Panamericana, así como lo hemos planteado, que tiene que ver con la situación política, sobre todo internamente en el movimiento al socialismo, a propósito de la reaparición de algunas figuras del pasado. Se habla ahora del ex vicepresidente Álvaro García Linera, que al parecer ha generado igual
mucha turbulencia al interior del MAS, sobre todo por las reacciones del expresidente Evo Morales. Se han generado muchas aseveraciones. ¿Cómo ven desde Comunidad Ciudadana lo que ocurre en el escenario político, sobre todo cuando se hace referencia al partido de gobierno, doctor Carlos Alarcón? Bueno, el país está completamente estupefacto porque la lucha interna de las pugnas y bandos del MAS es por quién es el más corrupto y el más vinculado al narcotráfico. Y esto me permite inclusive aclararle al exministro una afirmación que ha hecho y que él no conoce el funcionamiento de la Asamblea, por eso la hace asumiendo un escenario que no existe. Si alguien chantajea y entorpece la aprobación de las leyes, es esta división entre arcistas y evistas. Fíjate, eso lo pasó el viernes cuando íbamos a tratar la ley del oro. El presidente de la Cámara de Diputados convocó a una reunión de concertación, ¿no? Con total falta de respeto, porque si tienes verdadera voluntad de concertación, una ley de ese calibre por lo menos concertas 2-3 meses antes de tratarla. Pero bueno, en la misma sesión, de manera imprevista, impredecible, llama y convoca a 2 representantes por partido político. Nosotros vamos con todo el ánimo de contribuir, pero con una finalidad clara, que tenemos que poner, como en esta ley de pensiones, las salvaguardas y las garantías para que no se dilapide las reservas físicas de oro. Ese era el objetivo y fuimos con un ánimo verdadero de concertación. ¿Saben por qué fracasó esa concertación en la misma sesión de la Cámara de Diputados? Porque no fueron los evistas a la reunión, inclusive se habían filtrado algunas fotografías al lado del MAS como si fuera una reunión oculta o clandestina, y el chantaje era entre ellos, no era de nosotros hacia el oficialismo. Entonces este desastre de ingobernabilidad de la Asamblea tiene mucho que ver con esta polarización, no sé qué llamarle, división, confrontación entre un lado y el otro lado del MAS. Pero yo digo, esta es una división funcional, no crean que es en todo la división. O sea, cuando se trata de pelearse por el trono y por la silla presidencial, es decir, llevan con una estridencia enorme en los medios de comunicación su pelea, su confrontación, pero se ponen totalmente funcionales cuando se trata de destruir la democracia y el Estado de Derecho, que es lo que está pasando con las elecciones judiciales. Ahí, por supuesto que nosotros no les vamos a dar los 2/3, porque se están queriendo repartir los cargos judiciales entre vistas y arcistas para que estas sus denuncias recíprocas de corrupción y de vinculación al narcotráfico solo queden en los medios de comunicación como una campaña electoral anticipada por la pelea por el trono en la silla presidencial. Pero ya cuando les hablas de tener una verdadera justicia independiente, ¿no?, con comités técnicos multisectoriales a nivel departamental y nacional que califiquen los méritos de los postulantes de manera independiente, inclusive a nosotros los legisladores, ahí ya no quieren. ¿Por qué no quieren? Porque quieren seguir teniendo un sistema de justicia totalmente subordinado, sometido, ¿no?, bajo los pies del MAS y del gobierno, para que también estas peleas no desborde, digamos, el agua del río, para que se mantenga, como te decía, solo al nivel del discurso, de los medios de comunicación, y no tengas un juez independiente que vaya al fondo de estas acusaciones recíprocas que se hacen por quién es el más corrupto y quién es el más vinculado al narcotráfico. Entonces, ese es el tema. Y a río revuelto, ganancia de pescador. Aparece como por obra de magia el ex vicepresidente, ¿no?, haciendo creer que no está de ningún lado, sino que quiere la armonía y la conciliación de los dos bandos, pero de alguna manera se está mostrando como en pasarela, diciendo aquí estoy yo, ¿no ve? Si estos muchachos no se portan bien y hacen un descalabro total dentro del MAS que pone en riesgo la elección para ganar el 2025, sutilmente, ¿qué mensaje te está dando García Linera? Aquí estoy yo, ¿no? Ese es a río devuelto, ganancia de pescador. No sé cómo la planteará, pero claro, más, bueno, no solo 3, ¿no? También está Choquehuanca, creo, que es otra. No sé el tema de Eva Copa, aunque dice que ya no es del MAS, no sé cómo se presentará el 25, pero por ahí son hasta 4 o 5 opciones, ¿no es verdad?, las que se están dando. Entonces, si hay un grave problema de ingobernabilidad por estas fricciones, que es lo que nos preocupa, porque a nosotros nos tiene sin cuidado si dentro del MAS se agarran a puñetes o se descalifican públicamente o se hacen acusaciones recíprocas. Eso, digamos, sería lo de menos. Lo que preocupa es que como han
adelantado la fase electoral del 25, están descuidando totalmente la gestión de Estado, las políticas de Estado, la gestión pública y todas las grandes necesidades que tiene el pueblo boliviano. Entonces, en lugar de estar resolviendo los graves problemas que ya tiene la economía, y ni qué decir la institucionalidad democrática y del Estado de Derecho en el país, están preocupados de hacer esta carrera electoral anticipada, despedazándose públicamente, pero con límites controlados. No, una justicia independiente, eso no, porque ahí sí que los dos bandos podrían estar fregados, ¿no es verdad? Cuando tengas un juez o un fiscal independiente. Ese sería, digamos, un poco el resumen, cómo lo vemos nosotros por dentro desde la Asamblea Legislativa. Comunidad Ciudadana siempre ha hecho propuestas para llegar a acuerdos, siempre, inclusive hemos dejado de lado la ley de garantías que planteábamos para tener unas elecciones judiciales que no repitan el fracaso las dos anteriores. Hemos aceptado dejarla de lado y trasladar contenidos principales al reglamento. Hemos logrado hacer un preacuerdo entre las tres fuerzas políticas. Yo he estado en ese comité redactor ejecutivo. Hemos sometido a la decisión de Comunidad Ciudadana aceptación por unanimidad al preacuerdo. Somete a su bancada el MAS, respuesta al preacuerdo, los rechazan. ¿Por qué los rechazan? Porque no quieren un comité técnico que sea el que califique los méritos y que asegure que los mejores postulantes no van a responder al MAS. Y quieren incentivar el pasanacu de los actuales magistrados, en lugar de evitarlo, que son los que han sido corresponsables de este desastre en el que está el sistema judicial. Quieren que ellos se presenten a otros cargos para seguirles manipulando hasta el 31 de diciembre de este año y obtener más fallos políticos y más manipulación judicial. Esa es la realidad de lo que estamos viviendo en la Asamblea. Muy bien, muchas gracias, doctor Carlos Alarcón. ¿Qué dice don Héctor Hinojosa en este segundo punto del programa? ¿Qué es lo que está ocurriendo en el MAS? Bueno, lo que ocurre en el MAS tiene que ver con su historia. Una historia, por cierto, bastante rica y que nos hace referencia a la lucha de diversos sectores del pueblo en distintos momentos históricos. ¿Qué es lo que quiero decir? Que el MAS y el proceso de cambio es resultado de una acumulación histórica. Acumulación histórica que tiene que ver con las luchas campesinas, indígenas, en contra de la colonización externa e interna, con la lucha del movimiento obrero por liberarse de la explotación laboral que existe y que ha llevado a plantear transformaciones profundas en la sociedad a través de sus políticas, y que en el transcurso de los años decidió conformar un instrumento político que actualmente se llama el MAS. En este instrumento político han concurrido diferentes fuentes en su conformación, desde las porciones socialistas, comunistas, indigenistas e inclusive gente vinculada a la teología de liberación nacional. Entonces, allí esa diversidad ha concursionado en un solo instrumento que se llama el MAS. Pero siempre ha habido el debate interno, que no se da en la magnitud que hoy existe. Han habido siempre diferencias de carácter político debido a la pluralidad de su origen y a la pluralidad también de la existencia de estas diferentes corrientes. Pero ¿qué es lo que ha unido al MAS? ¿Qué es lo que ha permitido constituir un instrumento unitario? Obviamente el liderazgo cuenta, pero fundamentalmente lo que cuenta es su unidad ideológica, es decir, su contenido descolonizador, su lucha contra el imperialismo a través de la defensa de los recursos naturales, su lucha por lograr una sociedad de iguales, que es planteada a través del socialismo comunitario, y que son, digamos, las ideas centrales que unifican. Puede existir diversidad de fuentes y también de corrientes políticas, y ha existido, y que hoy están precisamente en el debate.
Lo que debemos lamentar es que hay actores en esta situación que se van por las ramas, por decir algo, y que dan espectáculos que no son nada plausibles. Porque el MAS es más que eso. Tiene que ver con las organizaciones campesinas, indígenas, etcétera, que están más allá del aparato del partido, para decirlo de algún modo. Y allí el debate no es precisamente entre luchistas, arcistas, etcétera, sino que el debate fundamental radica en cómo reconducir el proceso. Y cuando hablo de reconducción del proceso, estamos hablando de la necesidad de reconstituir el Estado plurinacional como un elemento descolonizador. Porque si no concretamos la descolonización, el Estado plurinacional se puede convertir tan solo en una forma del Estado capitalista y no precisamente en un instrumento de transición hacia puntos estratégicos que están planteados. Ese es el debate. Y cuando hablamos de ese debate, por supuesto, la unidad no puede ser en torno a personas, sino que tiene que ser en torno a elementos principistas que dieron origen al instrumento de masas. La presencia de ex mandatarios, la presencia de ex ministros y, por qué no decirlo, de varios líderes, contribuyen precisamente a que se tenga que desarrollar en otro nivel el debate. Lo que ha hecho el compañero García Linera es elevar las condiciones de este debate, es decir, la necesidad de debatir los puntos centrales. Con lo que sí no estamos de acuerdo es que se anticipe los afanes electorales. Es demasiado temprano para hablar de candidaturas. Este es un momento en el que tenemos que ver la gestión. Hay problemas en materia económica, hay problemas de carácter social, y lógicamente la gestión del Estado debe estar centralizado al 100% a la resolución de estos problemas. Entrar en el juego electoral no es no solamente conveniente, sino que es adverso más bien a los propósitos de generar una estabilidad política, de generar estabilidad económica, de lograr una reactivación económica. Y en ese sentido, la unidad va a venir, pero va a venir precisamente desde las organizaciones de base, donde el debate es de otra naturaleza. ¿Qué rol está jugando Álvaro García en el gobierno? ¿Es asesor? ¿Está próximo al presidente? Él creo que lo ha esclarecido. Y ha dicho que no tiene ninguna vinculación, y yo le creo. Y lo que nosotros debemos tener claro es que hay varios que somos ex ministros, etcétera, que desarrollamos nuestra actividad social, nuestra actividad política desde el lugar donde hemos estado siempre. En mi caso, por ejemplo, desde las organizaciones sociales. Yo soy maestro, he sido dirigente de los maestros, he sido dirigente de la Central Obrera Boliviana, no me he desvinculado de las actividades de las organizaciones sindicales y, como yo, seguramente varios de los que hacen actividad social y política lo hacen vinculado a sus organizaciones sociales. Muy bien, muchas gracias, don Héctor Hinojosa. ¿Qué dice usted, don Joshua Bellot, en este segundo punto del programa? ¿Qué es lo que ocurre en el MAS desde su punto de vista? Gracias, José Luis. Bueno, la crisis que está atravesando el MAS creo que es una crisis muy normal, digamos, en el sentido de que todos los partidos políticos a nivel mundial que han ejercido por muchos años el poder, pues obviamente han sufrido un proceso de deterioro, digamos, en todos los sentidos, ¿no? Y en el caso del MAS, quizás esto es más acelerado porque partidos, no sé, como el PRI en México, pues tienen una institucionalidad, ¿no? En cambio el MAS, como nos dicen siempre, no es un partido político, ¿no? Y entonces nos dicen básicamente es una juntucha de seguramente organizaciones sociales, no respetan sus estatutos y entonces la disputa por el poder es pues encarnizada, ¿no? Y la idea obviamente es asaltar al Estado. Esa es la única ideología que prevalece, creo,
dentro del movimiento al socialismo. Y esto, repito, tiene que ver con su bajísimo grado de institucionalidad como partido político, ¿no? De ahí que cuando nos dicen que la unidad no pasa en torno a personas, los ciudadanos de a pie pues vemos todo lo contrario todos los días, ¿no? La unidad solo pasa en torno a Evo Morales, Arce. Ahora, no sé si Choquehuanca, y seguramente ahora querrá participar García Linera, aunque muchos dicen que la aparición de García Linera en el ámbito político y en esta pelea en esta pelea interna entre el movimiento al socialismo, obedece nada más para reforzar las políticas de Arce Catacora, ¿no? Si se dan cuenta con las propuestas que hace, está de acuerdo totalmente con lo que se está proponiendo en este momento. Y para disimular un poco, creo que dice, bueno, el candidato tiene que ser un campesino, ese debería ser Evo. Pero no es el único campesino. Interesante esa posición, ¿no? Porque se supone que Evo Morales era el único, y está además en su estatuto, ¿no? Es el líder histórico que nadie lo puede bajar. Entonces, que nos digan que no depende de las personas la unidad, está un poco extraña esa situación. Y repito, pues parece que García Linera más bien ha estado metido en todo lo que está haciendo el gobierno desde que ingresó Arce Catacora. Esa persecución política, ese revanchismo, ese odio a algunas personas respecto a lo que ha pasado, a lo que ellos consideran como golpe, cuando en realidad solo fue una escapatoria cobarde de el presidente y el vicepresidente, ¿no? Pero bueno, así están las cosas. Me parece, repito, un proceso normal de desestructuración, digamos, del movimiento al socialismo, pero más importante aún es que en realidad la población ya no cree pues en las autoridades y por lo tanto ya no cree en el partido, ¿no? El MAS no puede ofrecer nada ya a la ciudadanía. Miren que hablando de las alas, digamos, en la actualidad tenemos un Choquehuanca con un ala indigenista, retrógrada, quiere que volvamos al Tahuantinsuyo y por lo tanto es excluyente y racista. ¿Eso le va a ofrecer al país? Pues bueno, que lo ofrezca, pero no sé si la ciudadanía realmente va a poder seguir esa línea, porque lo único que haríamos es dividirnos, ¿no? Y creo que entre bolivianos, pues esas líneas divisorias, si bien han sido incentivadas por el movimiento al socialismo, en los hechos no existen, ¿no? Creo que todos somos bolivianos y eso es muy importante. El ala de Evo Morales, digamos, apalancada por los cocaleros del Chapare, ¿qué es lo que podrían ofrecerle al país? No sé, pues más producción de coca y seguramente la consecuencia ilegal de eso. No sé si tienen otra propuesta y repito, tampoco creo que eso le interese al país. Y bueno, el ala estatal, digamos, de Arce Catacora, donde podría estar contribuyendo García Linera, ¿qué nos están ofreciendo? Nos están ofreciendo un modelo político acabado, agotado, y ni qué decir de la economía. Por supuesto, estamos con un modelo económico también agotado. Entonces, creo que el ciclo del MAS debería nomás acabarse, también por la salud mental y económica de los bolivianos. Y miren, precisamente las aseveraciones de García Linera, para que nos demos cuenta un poquito de cómo funciona la cosa, ¿qué nos dice García Linera? Por ejemplo, hay que cobrarles más a los ricos, para agarrar ese dinero y llevarlo a otro lado. ¿Quiénes llevan ese dinero? Pues las autoridades. ¿Quiénes se roban ese dinero? Las autoridades, ¿no? Eso es lo que dice. Después nos dijeron también en mesa, control de divisas. Los empresarios no es que no traigan sus divisas al país porque simplemente, no sé, pues son antibolivianos o algo así. ¿A quién le conviene invertir en dólares en Bolivia cuando no tenemos seguridad jurídica, cuando no hay un ambiente para el emprendedurismo, cuando somos el primer infierno fiscal del mundo y así, etcétera, etcétera, etcétera? Obvio pues que nadie va a querer traer este dinero y eso ha sido una consecuencia del modelo. ¿Por qué la gente saca sus dólares a la Argentina? Porque pues le va mejor con sus dólares en la Argentina y puede pasar unas buenas vacaciones. Por eso están yéndose las divisas del país. Entonces son muchos factores que tienen que ver con la economía propiamente. ¿Qué más nos dice García Linera? Nos dice que para recuperar este modelo y la reactivación económica queremos más Estado. El Estado ha sido el que ha ocasionado el agotamiento de este modelo económico y político y García Linera nos ofrece más Estado.
Esto ya es impensable, ¿no? Yo no sé si realmente está queriendo hacer propaganda por el MAS o realmente está queriendo enterrar al país, ¿no? ¿Y por qué Más Estado no funciona? Hay muchos casos que se pueden dar acá, ¿no? Miren, he dado varias veces un ejemplo, el de Uruguay. En Bolivia, el PIB, digamos, está alrededor de los 40.000 millones de dólares. El presupuesto de la nación está alrededor de un 80, 82, 83%, ¿no? De ese Producto Interno Bruto. Entonces tenemos un Estado monstruoso. Por eso decía que el Estado está ocasionando este descalabro político y económico. En Uruguay tiene 3 millones de personas, casi una tercera parte, digamos, de Bolivia. Tiene un PIB superior en 20.000 millones de dólares a Bolivia. Estamos hablando de 60.000 millones de dólares, con solamente 3 millones de ciudadanos uruguayos, y su presupuesto del Estado es solamente 18% del PIB. Y tenemos miles de casos, al igual que en el Uruguay, que nos comprueban que el problema aquí es el Estado, y ese Estado monstruoso, porque ese Estado significa poder. ¿Qué le interesa al MAS? La reproducción del poder, su poder, de los que administran el Estado y de sus amigotes, nada más. Miren, y para poner alguna otra cifra que me parece bastante triste, se habla mucho del Perú, nos estamos entrometiendo en esos problemas, están incitando a que tengan nueva constitución y todo esto, pero el Perú ha avanzado muchísimo en los últimos años, y esto tiene que ver precisamente con el achicamiento del Estado y haber fortalecido una economía de mercado para todos los ciudadanos y no solamente para pequeñas logias que gobiernan. El Perú, por ejemplo, miren, ha exportado arándanos por 1.800 millones de dólares el año pasado, uva fresca por 1.200 millones de dólares. O sea, la uva y el arándano del Perú se comparan con el gas de Bolivia. Ya, esto ya es increíble, ¿no? Eso es lo que se logra dando mayor libertad a los ciudadanos para que puedan generar valor y no confiscando la riqueza y expulsando a las personas del mercado laboral. Entonces, creo que es muy importante pensar en otro tipo de reformas en el Estado que tienen que ver con la justicia, que tienen que ver con el ámbito político, pero por supuesto todo pasa por quitarle ese excesivo poder a los que administran actualmente el Estado. Muy bien. Rápidamente nos vamos al último punto de diálogo en Panamericana, y por la premura del tiempo vamos a darle nomás el tiempo debido. Lo hemos mencionado al inicio del programa, va a haber suficiente tiempo, y alrededor de 8 minutos, por favor, para tocar el último punto con la debida amplitud también para nuestros amables invitados de este fin de semana. Hacer referencia al curso del conflicto en el Magisterio Urbano Nacional, las perspectivas de este movimiento que, dicen muchos, podría crecer no solamente como ámbito específicamente del magisterio, sino que pueden incorporarse otros sectores a raíz del nivel de conflictividad que ya se ha vislumbrado con bastante anterioridad. ¿Qué dice el doctor Carlos Alarcón en este último punto? Adelante. Gracias, José Luis. Yo creo que el tema central de toda esta conflictividad generada por el propio gobierno es su espíritu totalmente antidemocrático. No tiene una autenticidad en una lógica de lo que es un consenso para definir aspectos básicos de diferentes temáticas de Estado y de gestión pública. Un cambio de la dimensión, por ejemplo, de la cuestionada malla curricular, aún teniendo un consenso adecuado, necesitas por lo menos una implementación progresiva y con todas las condiciones tecnológicas, económicas, financieras, logísticas, de infraestructura para poder llevar adelante un cambio de esa perspectiva. Pero ¿qué es lo que hace en este espíritu antidemocrático el gobierno? Y es exactamente lo que nos pasa igual en la Asamblea. Leyes como la 280, por ejemplo, para darte varios ejemplos, que tienen que ver con derechos y libertades básicos de los ciudadanos, como en este caso la protesta social, que tiene que ver con el tema de los maestros, te las entregan exactamente 24 horas antes, ya redactadas, oleadas y sacramentadas por la posición del MAS, ¿no? Leyes de ese calibre que inclusive en otros países, para hacer una reforma penal en Alemania, están discutiendo desde la sociedad y los expertos años para hacer una reforma parcial, no estoy hablando de un nuevo código penal.
Entonces yo digo, ¿qué le cuesta a este gobierno por lo menos un mes antes decir, a ver, hay esta necesidad país en el tema penal, en el tema currícula educativa, en el tema del servicio de educación, que tenemos que resolverla y trataremos de llegar a un consenso sobre los lineamientos estratégicos, sobre los contenidos y los conceptos principales de la legislación, de la regulación, y hacerlo eso no solamente con la oposición dentro de la Asamblea, con los partidos de oposición, sino también con el conjunto de los sectores interesados. En este caso estás hablando, obviamente, pues de los maestros y de los padres de familia. ¿Qué es lo que estás tocando, por ejemplo, en esta currícula? Hasta temas de sexualización de la educación, en materias denominadas de placeres y displaceres en niños de inicial primaria, temas de ideologización y lavado de cerebro, como que solamente vas a estudiar 12 presidentes, lo que le gusta al movimiento al socialismo y a los otros desaparecen y los borra a los niños de la historia, esos presidentes, o el tema de que vas a incorporar en el lavado de cerebro de que en Bolivia ha habido golpe y no ha habido fraude, ¿no? Ese tipo de barbaridades, y pretenden no solamente imponer de una manera totalmente antidemocrática estas leyes sin consenso, sino que los maestros y los padres de familia no digan nada, cuando un derecho básico de los padres de familia es tratar de incidir de manera determinante en la educación de sus hijos, y eso inclusive parte por los límites que tiene que haber, hasta dónde puede llegar la educación pública y privada en la escuela, con la educación de valores y de otros principios dentro de la casa, porque a este paso, o sea, el Estado se va a volver el dueño absoluto y señor. Cuando dice Estado, dice el gobierno, ¿no? Eso de Estado somos todos, o sea, el gobierno, un gobierno autoritario, se va a volver el dueño y señor de los valores, de los principios y de los aspectos más básicos de la educación de los niños, para que los padres en la casa estén de floreros. Eso es pues inadmisible. Entonces, por eso se ha generado una solidaridad de los propios padres de familia con los maestros en esta justificadísima protesta y movilización ciudadana, porque es lo que siempre hacen estos temas este gobierno: arremete, atropella, impone, no genera escenarios de consenso, no genera escenarios auténticos de concertación, no hace un debate verdaderamente democrático de cuál debería ser el contenido de estas leyes, cuál debería ser el límite de la imposición de estos temas, y los maestros pues se quejan con razón. No solamente están pidiendo incremento del presupuesto de educación, que tiene que ver también con mayor dotación de ítems, el número de ítems, sino que esto está vinculado a esta currícula, porque en esta currícula se están incorporando como materias como robótica, idioma inglés originario, con maestros que en muchos casos no conocen ni saben a cabalidad estas materias, que necesitan un tiempo de adaptación, un tiempo de capacitación adecuado, pues no de unos seminarios que les hacen hacer por aquí paso, o algunos cursos virtuales, y sale totalmente ligero el ministro de Educación diciendo, pero si los hemos capacitado, les hemos dado todas las herramientas necesarias para enfrentar este desafío. Entonces, claramente no existen pues las condiciones para la aplicación de estos nuevos contenidos de la currícula, y peor si lo haces con muerte súbita, no haces un programa progresivo, primeramente concertado, y después una aplicación progresiva, viendo en qué condiciones y qué contenidos deberían primero irse poco a poco adaptando a las circunstancias. Entonces, y el tema del déficit de la carga horaria que conlleva en varios lugares o regiones del país, que ya han demostrado los maestros que son los propios padres de familia, ¿no? Porque se vanagloriaba este gobierno de ser el campeón de la enseñanza pública, y resulta que hay varios padres de familias que tienen que contribuir con su propio aporte para que los maestros de las escuelas públicas puedan dar una buena educación a sus hijos. Si tendrías un verdadero sistema, entre comillas, socialista en Bolivia, en salud, en educación, en justicia, tú deberías pelearte porque tu hijo esté entrando a una escuela pública, porque como en otros países es 10 veces mejor que la privada. En el momento en que si nos demostraría eso el MAS, nadie pues, criticaría, todos diríamos una belleza la educación en Bolivia, es de primer nivel. Ya son 14 años de este gobierno, José Luis, y el sistema de las condiciones de educación y de salud son totalmente precarios.
Y son 14 años más, no, perdón, que esto es 14 años, no, más de 16 años de los gobiernos del MAS. Y todo esto cada vez está más bien para peor. Entonces, ¿de qué educación nos están hablando? ¿De qué salud nos están hablando? ¿De qué sistema de justicia? ¿Dónde está el socialismo? ¿Dónde está el comunismo? ¿No? Se están cayendo hasta escuelas a pedazos en su infraestructura, y con tanta plata que ha habido por la bonanza de los precios de las materias primas. Acordate que el 2014 estábamos hablando de 15,000 millones de dólares aproximadamente de reservas, y hoy en día hace 2 meses que no publica el Banco Central y no sabemos exactamente en cuánto estamos. Estamos en cero, bajo cero en el tema de las divisas monetarias. Entonces, este es el tema de la impostura, este es el tema del engaño. Y los que están movilizados se dan cuenta, y por eso se rebelan, y por eso reaccionan, se indignan, porque no los estás tratando como a verdaderos ciudadanos que están cumpliendo la función más importante que tiene la sociedad y el Estado, que es la educación, pero también con respeto a la familia, con respeto a los padres de familia, que tienen todo el derecho también para hacer esta separación, esta frontera. O sea, ¿hasta dónde llega la escuela? ¿Hasta dónde llega la educación dentro de la casa en tema de valores, en tema de principios? Es un tema que ni siquiera se lo ha discutido, y te han impuesto de cajón esta currículum, ¿no?, a la ligera, hecha laquete, en temas, por ejemplo, de sexualización de la educación. No es que yo esté en contra del concepto, pero digo, tenemos pues que discutir, y los padres tienen todo el derecho para incidir en esa educación esencial, de acuerdo a los principios y de acuerdo a las concepciones que tienen para el mejor bienestar emocional, espiritual de sus hijos, e intelectual. Entonces, realmente yo creo que en este momento los maestros están abanderando la gran bronca ciudadana que hay con toda esta impostura del MAS y del gobierno, y con todo este atropello que están realizando. Perfectamente. Muchas gracias, doctor Carlos Alarcón. ¿Qué dice don Héctor Hinojosa? 8 minutos, por favor, en este último punto. Bueno, la educación es un tema bastante complejo, y obviamente su transformación requiere una amplia participación social. Pero se está partiendo de un concepto equivocado. No hay nueva malla curricular. No se ha elaborado una nueva malla curricular. Por tanto, no hay creación de materias, como están diciendo acá. Lo que existe es un ajuste de los contenidos dentro de la malla curricular. Y obvio, dentro de esos conceptos hay algunas cosas que han sido incorporadas o han sido ajustadas. Por ejemplo, cuando hablamos del tema de educación sexual, se está satanizando tanto que pareciera que los maestros van a enseñar lo que es el Kama Sutra. Y no es eso. Lo que se está planteando es ajustar lo que ya existía dentro de la malla curricular, en biología, en psicología, en lo que se llama ahora el área de valores. Se trata el tema de la educación sexual tomando en cuenta las transformaciones biológicas, las transformaciones psicológicas que sufren los adolescentes, la necesidad de orientarles en determinados valores para que tomen decisiones sobre sus proyectos de vida. Y eso tiene que ayudar, por supuesto, a erradicar problemas como el de la violencia contra las mujeres, o el tener curas pederastas, es decir, la necesidad de respetar a los jóvenes, a las mujeres, a los niños. Entonces, es en ese sentido que se plantea un ajuste a la educación sexual, y no se está creando una materia diferente, sino que se está integrando los conocimientos para determinar, para dar mejor educación. Lo mismo pasa con el ajedrez. El ajedrez siempre ha existido dentro de las materias de educación física como uno de los deportes. Lo que hoy se está planteando es que el ajedrez se convierta en una estrategia educativa para el desarrollo del pensamiento crítico, del pensamiento científico. Si los políticos
hubiéramos aprendido a tiempo ajedrez, tal vez no cometeríamos tantos errores estratégicos. Y en verdad, se está satanizando, se está viendo este tema. Y estos ajustes curriculares son necesarios porque en el año 2019 y el 2020, el gobierno que apoyaron Comunidad Ciudadana de la señora Áñez, ese gobierno ha clausurado el año escolar. Y entonces nadie levantó el grito al cielo, o lo hicieron de manera muy tímida. Y en el caso de los dirigentes sindicales, no solamente que no levantaron el grito al cielo, sino que buscaron la manera de ser parte del Ministerio de Educación. Me estoy refiriendo a los dirigentes del Magisterio de la Paz. De la COF, ¿no? De la Paz. De la COF también. ¿No? Y entonces, estoy hablando de este tipo de situaciones que se han dado en materia educativa, y había necesidad de hacer un ajuste. Desde el año 2021 se han auspiciado una serie de eventos con maestros de base, con padres de familia, con organizaciones vinculadas a la actividad educativa, precisamente para hacer estos ajustes. Los dirigentes se han negado a participar de estos temas de diálogo. Lo que se está haciendo es transformar un tema pedagógico en un tema político. Con eso no quiero decir que la educación no sea un hecho fundamentalmente social y político. Lo que quiero decir es que hay temas que tienen que liberarse en el escenario de la pedagogía, en el escenario de la ciencia. Y precisamente la elaboración de la malla curricular tendrá que ser necesariamente mejor debatido, y para eso los propios maestros han planteado la realización del Congreso Nacional de Educación. Este Congreso Nacional de Educación tiene que servir para evaluar cuál es el avance, aquel mandato constitucional de que todos los bolivianos tenemos derecho a la educación, no solamente gratuita, sino también de calidad. Tendrá que evaluarse a los actores de la educación, las autoridades, los institutos de formación docente, a los propios docentes. Tendrá que evaluarse los contenidos de la malla curricular. Y el escenario es precisamente el Congreso Pedagógico. Este Congreso Pedagógico que tiene que tener una amplia participación social, porque la educación es una responsabilidad de todos. Como decía el doctor Alarcón, los padres de familia tenemos algo que decir sobre el tema de la educación. Pero no solamente los padres de familia, los propios estudiantes tienen que decir algo sobre la propia educación. Y el escenario es precisamente el Congreso de Educación. En este momento el conflicto tiene 5 puntos. 1 es el presupuesto educativo. 2 son el problema de ítem, que tiene que ver con el déficit histórico y el crecimiento vegetativo. 3, el tema de la malla curricular. Y finalmente el Congreso Educativo. De estos 3 temas, de estos 5 temas, 3 están en curso de resolución. Con la Central Obrera Boliviana se ha convenido realizar el Congreso de Educación, y que ese sea el escenario para debatir 2 temas que deben tener mucha profundidad: el tema del presupuesto de la educación y el tema de la malla curricular. Mientras tanto, el Ministerio de Educación precisamente ha señalado lo que decía el doctor Alarcón, la aplicación flexible, gradual, además atendiendo el ritmo, la evolución de las unidades educativas y de los propios docentes. Entonces, lo que quiero señalar es que el conflicto en sí tiene posibilidades de solucionarse si se crea un escenario de diálogo. Y los maestros tenemos nomás que aplicar el diálogo. El diálogo es una estrategia pedagógica que sirve precisamente para construir consensos, para construir conocimiento. Lo otro significaría perjudicar a los estudiantes,
Ya son varios años en los que se ha garantizado el funcionamiento regular de las actividades educativas, y creo que los maestros estamos convocados a generar un espacio de diálogo para lograr un acuerdo que tiene que ver con temas evidentemente que han sido generados en el pasado o casi inmediatamente también en los últimos años, porque en el gobierno de Áñez no se creó un solo ítem, no se atendió una sola hora de la deuda histórica. Es más, se perjudicó el derecho a la educación. Y a eso vino el COVID, que ha generado otra serie de conflictos que han generado, digamos así, desajustes entre lo que debería aprender el estudiante y la labor normal de las actividades educativas. Entonces, a eso voy, y creo que hay que convocar nuevamente de que el escenario sea precisamente el de diálogo, porque además ya 3 de los temas están en un curso de solución. Perfectamente, muchas gracias, don Héctor Hinojosa. Para finalizar, Joshua Bellot, 8 minutos. Gracias. Me agradó mucho la intervención de Héctor Hinojosa. Se ve que es muy racional, pero después de oírle me acuerdo en el Facebook y en los canales de televisión a una niñita en un evento del Movimiento al Socialismo en Ibirgarzama, recitando cosas que ni idea tenía contra el imperialismo, contra el capitalismo, y bueno, entonces las buenas intenciones... A Óscar Alfaro. Sí, seguro que sí, pero bueno, las buenas intenciones de Héctor Hinojosa pues se me caen ya, ¿no? Realmente se quedan solamente en buenas intenciones, ¿no? Y eso es lo que ha pasado con la educación todo este tiempo. Recuerden que hace años reclamábamos al Evito, ¿no? En los textos de educación, su caricatura y todo esto. Realmente hemos hecho lo que nos ha dado la gana con la educación de nuestros hijos, ¿no? Es un desastre total. Ese es el efecto del modelo educativo impuesto por el movimiento al socialismo. Y cuando los maestros dicen, pues queremos mayor presupuesto, no sé si aumento salarial, yo digo, ¿por qué no? Todos estamos de acuerdo con la educación, es pues una de las funciones principales del Estado. Y claro, pues esa debería ser una de nuestras preocupaciones de todos los ciudadanos. Obviamente quisiéramos un mayor sueldo para los maestros, pero claro, con su contraparte de la capacitación, ¿no? Creo que eso es sumamente importante. Y además los sueldos de los maestros en comparación con cualquier otro sueldo son pues sueldos bajos. En otros países los maestros ganan mucho más. Y si comparamos con un dirigente de YPFB que no hace nada más que ser dirigente y no trabaja y que gana 40.000 bolivianos con un sueldo de 3.000 bolivianos de un maestro, pues obviamente, ¿cómo no vamos a darle mayor presupuesto a la educación? Si gastamos y despilfarramos el dinero, si nos robamos la plata del Estado, ¿cómo no vamos a darle mayor presupuesto a la educación? El sueldo del gerente de la planta de Uria, 500.000 bolivianos mensuales. ¿A cuántos maestros se puede pagar si le reducimos a la cuarta parte el salario de este señor que a propósito ni siquiera es boliviano? Los maestros también piden el 100% de jubilación. Y uno se pregunta, los militares tienen 100% de jubilación. ¿Será que los militares son más importantes que los maestros? ¿Será que los maestros son más importantes que los militares? ¿Por qué no podríamos darle 100% de jubilación también a nuestros maestros? Las nuevas generaciones y la sostenibilidad en realidad de nuestro país depende de la educación. Pero bueno, son temas que hay que discutir. Los maestros piden 15.000 ítems, ¿no? Esto de la deuda histórica que nos hacían mención, eso más o menos son 75 millones de dólares. En realidad a mí no me parece un monto importante. Yo no sé por qué el gobierno no está dispuesto a dar ese monto. Repito, habrá algunas condiciones, habrá que tener mayores programas de capacitación para que nuestros maestros puedan impartir mejor las materias a nuestros niños, ¿no? Imagínense, vamos a dejar en manos de la COP un congreso.
La COP que estaba apoyando al gobierno de Yanine Áñez que tanto defenestra y que después se volcó a apoyar al gobierno de Arce Catacora, porque en realidad a ellos no les interesa ni la educación ni nada, les interesa desde hace varios años solo ser parte del poder y listo. Eso es lo que quiere la COP. Por suerte no tiene ningún tipo de representación en la sociedad, pero de todas maneras molesta las actitudes que toman. Lo otro, la currícula, por supuesto, esa currícula, aunque se diga que no es así, hay pues una excesiva ideologización de los temas de género, un extremo subjetivismo sobre el manejo de estos temas, que se llega hasta el extremo de la autopercepción sexual y de la identidad, ¿no? Yo me percibo medio hombre, medio mujer o no sé qué, y ya, y seguramente es un derecho. Y claro, los socialistas y los comunistas son enemigos de la familia. Creo que el problema radica ahí, ¿no? Entonces, todas las políticas de los socialistas están destinadas a destruir la familia. Y lamentablemente, la familia pues es el principio de la cohesión social. Si la familia se destruye, por supuesto no vamos a hablar de cohesión social, podríamos entrar en un caos, y el caos le conviene al socialismo, porque este socialismo no es de principios, no es de una ideología pura, este socialismo solamente está relacionado con el poder. No les interesa ni leer a Marx ni a Lenin, si es que algo bueno dijeron esos señores, pero lo que les interesa es simplemente, repito, reproducir el poder. Y eso están haciendo con la economía, eso están haciendo con la política y lamentablemente eso están haciendo con la educación. Se pide diálogo, se podía dialogar antes de la currícula. Y a propósito del cambio curricular y de estos ajustes o de esta reforma que se quiere hacer, es importante pensar en que no podemos introducir una reforma de este tipo si no se hace o si no se cuenta con una línea base. ¿Cómo podríamos hacer una reforma si no podemos medir y evaluar la educación en el país? ¿Le interesa al gobierno medir y evaluar la educación? Obvio que no, porque le interesa mantenernos ignorantes. Por eso no se toman las pruebas PISA, por eso no hay una medición comparativa a nivel internacional de cómo está la educación de los bolivianos. El objetivo, repito, destruir la familia y con eso destruir el sistema económico y social de todos los bolivianos para poder tener un caldo de cultivo adecuado para la reproducción de poder de socialistas que solo piensan en sus propios intereses, en su enriquecimiento, pero nunca pensaron en el pueblo boliviano, nunca pensaron en una familia educada, y por eso la educación es uno de los mayores desastres que hemos vivido durante los últimos años. José Muy Luis, bien, me sí, permites unos por favor. segundos. Vamos a tener que... Solo para el ministro una pregunta, porque ha dicho una mentira, solo porque es una mentira, si no hubiera intervenido. Repiten de memoria que nosotros hemos sido parte del gobierno de la señora Áñez, cuando todo el mundo sabe que ha sido nuestra competidora en las elecciones 2020. Nosotros hemos considerado que ese ha sido un gobierno lleno de corrupción y de un pésimo manejo económico, pero no por eso quiere decir que no es una presa política por el falso invento para taparle los delitos de fraude a Evo Morales. Entonces, que el ministro me diga qué asambleísta o qué dirigente de Comunidad Ciudadana ha sido parte del gobierno de la señora Áñez. Tal vez se está confundiendo con otro partido o con otra alianza. Muy sencillo. En la Universidad Católica han participado miembros de Comunidad Ciudadana que han sido los que precisamente han charlado con la señora Áñez para que se haga cargo de la presidencia. El asesor del señor Mesa, Paz, si mal no recuerdo, Paz, es el quien ha charlado precisamente con la señora Áñez para que sea presidenta. Y que ahora lo nieguen, bueno, es otro problema. No, pero el gobierno, ¿quién ha sido parte También del los gobierno? masistas han participado, Claro, ¿no? pues ha estado. También han confabulado contra... Y en la Bueno, asamblea seguramente. Bueno, de esta forma, De de esta forma, amigos de todo el país, así ustedes lo están escuchando. Ese es el ímpetu que se pone siempre a los programas de diálogo en Panamericana. De esta forma, amigos de todo el país, llegamos a la finalización
del programa de este fin de semana. Nuestro saludo a la familia boliviana, un momento de reflexión, entendemos, por Semana Santa, los actos religiosos que aún están en curso. Agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales de este fin de semana, al diputado de Comunidad Ciudadana, el doctor Carlos Alarcón, al exministro de Trabajo, Héctor Hinojosa, y también al analista investigador Joshua Bellot. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.